Bienvenidos a un nuevo y especial vídeo del canal. En esta ocasión Piro ha venido a acompañarme para dejarme unos tips sobre el país de Indonesia, ya que él es un crack, es un tío que estudia muchísimo este país. Y la verdad es que el vídeo no tiene desperdicio. Yo he aprendido un montón, seguro que lo vais a disfrutar. Coger papel y boli, porque vais a flipar. Bueno, voy a intentar yo analizarla. A ver qué opinas tú. ¿Qué me dices tú? ¿O con qué me corriges? Yo pienso primero que bueno, hay palmeras cocoteras, eso siempre me tiende a llevar al nordeste, pero luego aquí he visto que hay unas figuras muy negras, muy oscuras, y una coronita aquí, un adorno, justo en el pico de la Cuatro Aguas de teja oscura, además, recalco, y eso, si no me equivoco, si no es Bali, por ese tipo de arquitectura negra volcánica, que es muy típico con estos adornos en el techo, es Bantung, que tiene estos techos también de teja oscura, muy parecidos a los que nos encontramos, como el techo de Java, pero en Lampung, que también está más oscurecido. Entonces, yo pienso que mi guess un poco sería este y esta, pero no sé, me decantaría más por, por esta de la derecha, vamos. Lombok. Por Lombok, sí, perdón. Es muy bonito el jardín, la verdad es que no sé, lo veo una zona muy, muy bonita, muy cuidada, pero bueno, más allá de eso, dime tú porque no puedo analizar nada más de lo que veo. Además del bambú, Ujú. que tampoco me dice mucho a mí en Y Indonesia. mira, sí, los techos esos, si no te diría que un 80% vas instagués a Bali, pegan el palo. No solamente los techos, sino también todos esos detalles que ves en los muros. Son muy de esa región que tiene que ver con la religión de esa zona. Más creo que si no me equivoco tiene que ver más con el hinduismo o algo similar. Ahí desconozco. Pero bueno, otra cosa que puedo agregar y por cuál podría llegar a ser también Bali es porque es como más turística la zona, ¿no? Bali es de las tres que mencionamos es la más turística de todas, claramente. Entonces, Claro, no me había dado también cuenta, estamos es un... estamos en un campo de golf, claro, claro, perdón, sí. Sí, sí, si no es golf. Otra cosa también que podría llegar a ser tanto Lombok como Bali es la cantidad de cocoteras que ves. Y es una opción también bastante más difícil en Lampung. Eh, Lampung tiene un suelo más rojo a veces, más negro. Esto me suena más que podría llegar a ser una isla. Así que bueno, yo iría también. Buscar una zona medio residencial de Bali y darle nomás para adelante. Eso es Lombok. Yo iría a Bali 100%. Ah, Bali, no Lombok, ¿no? Vale. Sí, sí. Como primera vez, digo, para mí es Bali. Ok, bueno, Buscar le voy a una dar zona que al te primer guste. campo de golf, Eh, al primer campo de golf que encuentre aquí Ahí de... hay montañas y las verías en la log, así que me parece más o más oeste también podría llegar a ser. Por ahí, capaz, tranquilamente. Igual creo que para encontrar un campo de golf hay que hacer un poquito más de zoom. Y si no le voy a dar a cualquier parte. Lo importante es sacar la isla, el escaneo ya lo Eh, dejamos para las partidas. sí, Pero esta zona que sí, no, bueno, aparte esto es es... Itagués. La Sí, gente claro, no va a buscar tanto acá, porque el otro es muy probablemente también ya sepa el lugar. claro, es cierto. Bueno, muy bien, pues le damos a... Ah, bueno, perdón, estaba ahí en Lombok todavía. Le damos a Bali y efectivamente estamos en Bali. Todavía no se ve el campo de golf, hay que hacer mucho zoom. Bueno, de hecho no se ve, pero eso es un campo de golf. Así que bueno, vamos a la siguiente. Bien, Piro. Bien, ya nos queda claro que el tipo de arquitectura, esos muros muy negros con adornos en los techos, es muy de Bali. Podría ser Lombok, pero apunta más a Bali. Y al ser una zona turística, pues es siempre más probable Bali que Lombok. Muy bien, vamos a la siguiente. No todas van a estar tan fáciles. Intento yo nuevamente. A ver, los postes, 2+1. Bueno, aquí eso ya para empezar podría ser un meta. Techos de chapa que acompañan al meta del poste. Está un poco sequito, bueno, pero no mucho. Y tenemos unas pedazos de montañas con unos relieves muy grandes hacia el norte. Así que bueno, yo diría que por el poste, que es un poste con la barra simétrica, que mide lo mismo para un lado que hacia el otro, y es 2+1, bueno, en este no se ve, pero en este sí, 2 y 1, 2 y 1, en todos los postes, esto es un meta claro regional del norte de Sumatra. Y como las montañas las tenemos al norte, pues podríamos estar bien por esta zona o bien, pues quizás un poco sur o también debajo de estas montañas y demás. Los techos de chapa me sugieren que podría ser, que no estoy mal encaminado. Y así a simple vista yo no veo nada más. Así que dime tú, Piro. Sí, en realidad no hay mucho más para
para escanear, porque el poste este es bastante especial. No sale, hay muchos postes que salen en muchas regiones muy diversas de Indonesia, pero este particularmente se ve solamente en North Sumatra, en el estado de North Sumatra. Así que claramente es medio también instagués. Eh, Hay que escanear bien porque la zona de montañas es variada. Yo claramente no iría tan cerca de Medan, que es la capital, que queda en la costa este, sino que iría más cerca del lago, claramente, sí. Y bueno, hay alguna montaña puede quedar ahí tranquilamente hacia el este, porque es norte-este, me parece la montaña se ve. Así que puedes ahí Sí, buscar luego bien. ahí al fondo se ve una al sur Eh, también. Ah, es verdad que, y sí, es de verdad que este poste, esta bueno, está al este. sí, decime. No, no, nada, perdón, que estaba corrigiendo lo Sí, de las montañas. Sí, esta está al este y esta está al oeste, no están al norte. Lo dije mal yo. bueno, sí, está bueno para alinear. Y después bueno, la arquitectura, es verdad que ahí ya no llegan los techos de teja, acá es más que nada este tipo de arquitectura. Eh, ¿Qué más se puede decir? Bueno, hay cosas, hay por ahí cosas que no salen, esas vallas de defensa pues, te podrían hacer dudar, pero bueno, el poste me parece que acá gana. Sí, pues Esas estas vallas defensas son son unas típicas de Sulawesi, muy aunque suelen otras, estar pintadas, pero bueno. sí. Pero bueno, hay cocoteras, iba a decir, hay bananos, hay cosas que son muy de la zona también, así que es una buena guess. Hay que buscar una zona que sea medio plana, cerca de montañas. Cerca del lago debe haber alguna tranquilamente por ahí, Claro, diría. estoy pensando que Buscar donde me entre vos. alinea, aquí me alinea muy bien porque tengo las montañas a la derecha y a la izquierda. Ujú. Otro sitio con montaña, bueno, sí puede ser aquí también. Bueno, en realidad también podría ser aquí. Así que bueno, nada, le voy a dar al Sí, centro y ahora vemos. es muy grande esta. La alineación va así, pero bueno, sería cuestión de justo escanear un pueblo que me dé ese, más o menos ese ángulo, como este, por ejemplo. Pero bueno, y bueno, casi le pegamos al pueblo. Pero sí, montañas al este y montañas al oeste. Muy bien, ¿eh? Bueno, pues Ujú. poste único, barra simétrica, dos insuladores en un lado, un insulador en el otro lado. No, nos va a decir 99% de las veces, porque yo nunca digo 100%. Norte de Sumatra. Y siguiente ronda, Piro. Esta me Bueno, parece que no va a ser tan fácil para mí, creo. No. Bueno, aquí hay un techo de teja, parece. Creo que no es techa falsa, sí, es teja. Cosa que ayuda un poco. Seguimos teniendo palmeras cocoteras. Arroz. No, no sé qué es esto. Ahora mismo. Y, y más techo de teja por ahí. Y la verdad que he visto casas de estos colores. Bueno, están levantadas las casas. Y estos techos a mí no me dicen nada. Pues nada, yo con esta planicie y techos de teja, con esas dos combinaciones nada más, yo tiro un Central Java de este de Java en la zona plana, que hay plantaciones, etcétera. Sin más, o sea, no realmente no tengo ni idea dónde es, pero esa sería mi guess por desconocimiento. Cuéntame, Piro. y yo no sé si tampoco si esta puedo aportar mucho más. El arroz, los tejos los techos de Java que son muy característicos. El color de los techos a veces te puede ayudar a regionguear hacia ese el este o hacia el oeste o en el centro. Generalmente cuando hay más oscuros tienden a estar más en el este y también en la región sur de Sumatra, tipo Lampung. Son como la frecuencia mayor, digo, esto es algo que a veces es medio aleatorio, pero es como una tendencia. Pero bueno, otra cosa es, es el tema del arroz. Sin embargo, esta región de arroz no es que no es súper extensa, está muy focalizada, entonces puede ser varios lugares de Java. La mayor extensión de arroz está sobre la costa, digamos, norte de Java. Pero bueno, está en toda la isla. Como dijiste, Java Oriental o es Java o Central Java, toda la parte más norte es como que hay más arroz, toda esa zona. Porque entonces, si no sabemos, No podemos sé, tirar un central. sí, no hay algún meta más que veo como un poste o cosas que me hagan tirar hacia una región en particular. Hay muchas cocoteras que a veces me da la sensación que están más hacia el este, hacia más en la parte, sí, más este de Java. Así que sí, me iría en mi caso un central o un este de Java también. Vale, pues como estará mi primera guess y la apoyas tú también un poco, le damos. Y efectivamente me he movido del 5K para variar. No, del 5K no, yo estaba aquí. No, O sea, vale, o sea bueno, que este era justo del otro. el arroz entonces está repartido por todo Java, más o menos, y por la Mm. zona norte, que es la plana. Yo pensaba que estaba como más concentrado a la derecha por algún motivo, ¿eh? No, desconozco el por qué digo esto siempre.
pero era como alguna intuición que yo Sí. tenía. A la derecha hay más cultivos en general. No es que están más. O Ah, ok, sea, el arroz está en todos lados. Pero en la derecha vas a poder encontrar maíz, puedes encontrar. Creo que hasta caña de azúcar. O sea, hay otras cosas, ¿viste? ok. Vale, pues vamos a la siguiente. Bueno, esta parece ya más complicada. Estamos en medio de la nada. Ujú. Tenemos una mancha aquí arriba que esto es nuevo, nunca lo había visto. Es una Y... hoja. Ujú. Ah, no, a ver, estaba mirando a ver que no fuera el coche especial de Bali, pero no, no, no. Era porque veía sí que era cuadrado. No, no. Bueno, Uf, tenemos unas qué loco. montañas bastante grandes al sur. Bien, Piro, no tengo ni idea dónde estamos. Como hay Y montañas bueno, acá grandes, yo empezamos. tiraría o aquí, pero es verdad que no, que Sulawesi también hay nada, perdón. Dime tú porque no tengo ni idea. No, esto sí, es muy difícil esta. Acá entran los vibes, que es algo que se da con la experiencia de practicar. No sé. Vas a empezar a mirar carreteras, vas a ver vegetación, que ya ni sabes los nombres, pero ya te da sensaciones. Bueno, empezás a descartar porque no hay tantas cocoteras acá, entonces ya sabes que hay lugares donde por ahí no vas a ir, como por ahí Sulawesi, que es una de las que más cocoteras tiene, no vas a ir al norte, por ejemplo. Pero bueno, todo eso a veces lo tenés que pensar en segundos y bueno, es difícil. Yo sí tengo que elegir un lugar, así te digo, y si me decís por qué no tengo ni idea, pero pensé inclusive en alguna nusa por la vegetación, también pensé en Java, sinceramente. Pero me gustan más las nusas. Esa canaleta está en todos lados, pero si a veces la he visto más de una vez, ha sido en las Nusas, en Timor, en el sur de Sulawesi, como lugares donde me dan la sensación que la veo más frecuente. Eh, sí que podrían ser posibles veces. Nusas, pues, si me decís cuál, bueno, me iría a las zonas más húmedas, que son hacia más las islas del este, que podría ser desde Lombok y West Nusa, capaz que podrían ser unas opciones. Y obviamente acá otro papel que juega es el tema de la geografía. Si vos vas a una nusa que está lleno de montañas o el camino está literalmente rodeado de montañas y hay montañas, pero por ahí no estás arriba de la montaña, estás como más en un valle, también tenés que tenerlo en cuenta. Lombok puede ser una buena guess, depende de dónde esté esa montaña, que está hacia el oeste. No, esa que estaba hacia el sur, creo, la Eh, montaña. O a no sé que estemos aquí, claro. sí, es muy difícil. Yo en esa podría ser una nusa del este también, del oeste, perdón, la que está más cerca de Lombok. Podría ser una buena guess. Y bueno, y rezar, porque la verdad que podría ser cualquiera de las islas Sí, de toda es verdad que Indonesia, yo pensaba que sinceramente. estaba al sur, ¿eh? En realidad está al sur, al suroeste está la montaña, así que bueno, está en realidad cuadra con un poco Ujú. la única pista que tenemos, ¿no? Que es esa montaña. Bueno, vamos a darle, ya sabemos que esto es difícil. Y Vale, bueno, bueno. por lo menos nos hemos quedado cerca, era difícil, Sí, la la verdad verdad que que bastante bien. Acá, yo no sé qué hubiera hecho, la verdad, aquí, le hubiera dado al medio o algo. O bueno, no, me hubiera venido aquí a las montañas y ya está. Muy bien. yo creo que acá la región está bastante bien acá. Sí, sí, en esa log era súper difícil, así que me doy con un canto en los dientes. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Estos techos los he visto antes, no recuerdo ahora cuáles son. Bueno, no quiero leer información, prefiero leer la vegetación y demás y luego ya tirar de eso. Unas vallas aquí que no me dicen nada. Vuelvo a ver materia oscura, la materia oscura típica de Bali, no sé qué pone ahí, pero bueno. ¿Qué más tenemos? No, la verdad es que estos son techos que parecen de teja, pero no sé si son teja falsa. Aquí veo un adorno, lo que ya me está haciendo pensar en Bali otra vez. El resto es que son como tiendecitas, no son casas como tal. Y no me dice mucho. Tenemos esto, que tampoco a mí me Ujú. dice nada. Y a ver, postes no me he fijado, la verdad. Poste redondo y negro, nada. Voy así si tengo que tirar algo rápido, tiro Bali por lo que he visto de Ujú. esta piedra negra y el adorno que he visto. Estos techos negros luego los he visto, no me acuerdo si en la que es que me salió hace poco era Lampung o era Yakarta, no me acuerdo dónde los vi. Pero bueno, esa es mi guess, dime tú. Bien. Tu vez me parece bastante buena, sinceramente. ¿Qué podría tener en cuenta acá? Algunas cosas más.
Primero, bueno, el color de los tejados, que como dijimos, predominan en Java, pero la parte más oscura por ahí la vemos más tanto en Lampung, como dijiste, como en la parte del este y de Bali, mejor dicho, también. Y yo no descartaría Lombok. ¿Por qué? Lombok es, como dijimos, está cerca de Bali, es muy parecido en casi todo, pero es como más menos turista, digamos, ¿no? Como más pueblerino, por así decirlo. Otra cosa que hay un meta que se ve mucho en Lombok, que son los muritos pero no los de los costados, sino los de las casas, estoy hablando. Uno que es el de esa casa que tenés justo ese mismo. Esos ladrillos con esos muros se ven bastante en Lombok. ¿Qué más? Sí, bueno, hay algunas cocoteras y eso también podría llegar a ser tanto Lombok como Bali. Yo estoy entre una de esas dos, sinceramente. Me gustan las dos. Podría, podría ser un 50-50 tranquilamente. Así que bueno, mis veces serían por ahí. Bueno, entonces vamos a ir lo más oeste posible. Dale, Y mira. efectivamente, era en la costa de enfrente. Claro, es que es normal que esta costa y esta costa se parezcan un montón, es normal. Pasa en diferentes países, como no va a pasar en el mismo grupo de islas. Muy bien. Bueno, muy buenas guesses. Voy Bueno, a analizar, ¿no? buenas Lo que veces. hemos hecho. La primera de todas, pues hemos sacado Bali. La segunda, ya está por aquí arriba, hemos sacado muy bien la zona gracias a ese poste, que es muy regional de ahí. La tercera, hemos sacado Java. Era difícil determinar qué zona era de Java, pero hemos sacado. La número 4 era muy difícil, que estábamos en medio de la nada, pero hemos sacado que eran las Nusas. Y luego, pues la quinta, pues muy bien sacada también, en la costa de enfrente. Es una que es que. Muchas veces, si no tienes duda entre Bali y Lombok, siempre puedes venir aquí al agua al medio, humildemente, y que se la juegue el rival, ¿no? Y hubiera sido muy buena esa. Así que, perfecto. Digo, bueno, la siguiente pinta a una que es bastante concreta. Igual me estoy equivocando, pero cuando hay tanta palmera de aceite, que son estas palmeras de este color más verde oliva, no sé cómo describirlas, pero bueno, cuando las conoces ya sabes, las identificas al instante. Y esas son las que están, bueno, por todo Malasia, por todo Sumatra Norte, o sea, norte, perdón, costa este. Y también, bueno, por un poco también más por Kalimantan, pero suele ser la que es más probable, suele ser esta costa de aquí. Yo siempre vengo pegado a esta costa cuando estoy en Indonesia. Y si creo que puede ser Malasia, pues siempre vengo también debajo de Kuala Lumpur o encima de Kuala Lumpur. Cuando veo esta cantidad. Y no veo nada más, la verdad, porque el poste es un poste totalmente simple. De coche y copyright no contiendo nada. Ni por mucho que lo mires, 2018, por si te sirve a ti, pero vamos. Esta- Esto es lo que yo puedo aportar, nada más, Piro. No sé si tú tienes algo más. Sí, esta es también, es una guess que es bastante sacable. Igual pues, te la puedes confundir porque esta planta sale en varias regiones, varias islas. Pero en este caso podemos ver algunas cosas. Primero que las oil pumps, que generalmente vienen en plantaciones. Y cuando vienen en plantaciones, digo, como esta, que está todo tan simétrico, que ves la línea, que ves los espacios igualitos hacia los dos lados de la carretera, empezás a ver que, bueno, hay ciertos lugares donde plantan que son los más probables. Y ellos son siempre cerca de la línea del Ecuador. Esto es más allá de Indonesia, en casi todo el mundo. La línea de Ecuador es la que te marca las oil pumps, tanto hacia el norte y hacia el sur. Y Buenísimo, bueno, en este caso no sabía eso. sí lo podrías ver en Ecuador, justamente. Ok, Pero bueno, también están en México, bueno, en Guatemala, pero bueno. Pero sí, en el caso de Indonesia, bueno, la línea te ayuda también. Eh, Obviamente los estados de Riau, de Jambi, de Sur Sumatra y del norte de Sumatra, en general son los que más disponen de ellas en Sumatra. No significa que en la costa oeste no haya, pero la plantación, y en este caso así en una tierra bastante plana, yo me inclinaría más hacia la costa que mencionamos al principio, el estado de Jambi o Riau. Ahora también podemos mirar el suelo es bastante claro, eso también nos puede ayudar a algunas regiones, donde la tierra es más roja y ahí ya descartar. claro, porque Antes de que le des esta, sí, decime. bueno, te quería decir que ya que mencionaste la Tierra Roja, digo, la Tierra Roja se suele encontrar, si no me equivoco, en estas islitas, en esta de aquí, en esta costa, ¿no? O un poco en Lampún, me parece también. Mm, Exacto, Entonces sí, un poco en Sur descartaríamos a lo Sumatra. mejor.
esa zona, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, Tierra Roja hay en Huescali, que es otro lugar donde hay de estas plantaciones, y ahí ya no irías, por ejemplo, que es otro sector. También Huescali no es tan plano, entonces tampoco hubiese sido una opción. Otro Ok. lugar plano que podría llegar a ser, pero no lo nombro como posibilidad, aunque es poco probable, es en Sulawesi, que hay lugares donde hay plantaciones así en Sulawesi, también siguiendo la línea del Ecuador, como por la zona de Celebe Central, ahí he visto también plantaciones. Claro, sí, sobre todo ese cuadernito que sale hacia la derecha de Central Sulawesi, ahí ha habido alguna región también de plantaciones que he visto. Pero bueno, si vos rápidamente tenés que dar una guess y bueno, lo más seguro es, en este caso para mí, darle Riau. Ya me voy a venir aquí a la parte más planita por si acaso. A ver si fuera, pero bueno, podría ser cualquiera de aquí. Y la hemos clavado, Piro. Estupenda que Ujú. es. Vaya clavada, muy buena, ¿eh? Está por la zona Sí, plana. hay el plano y el color, ahí es lo que más te hace ir Claro. hacia Y la el color de costa. la tierra, muy buena, sí. Muy bueno, muy bueno. Wow, carretera de Uf, concreto. Esta ya me salió. Bueno, no sé si habrá más de una, ahora que lo pienso, pero bueno. Aquí que uf, vemos. sí, hay algunas. Pero bueno, a ver, decime qué pensás. A ver, Tierra Roja, empecemos por ahí. Esto de aquí es caucho, no sé qué es esto de atrás. Es caucho, ¿no? Tenemos también plantación de palmeras aceiteras como las de antes. Esta carretera en concreto, que la mencionaré a lo último. eh, mm, no veo mucho más. Aquí hay una carretera, pero no sé. El 175 no sé qué significa. Si es la carretera o los kilómetros a destino. Y voy a ver la alineación. En este caso es una carretera central, así que son fácilmente distinguibles porque son amarillas. Y bueno, yo creo que la última vez que vi esta carretera, para mi sorpresa, fue en Kalimantan. Yo fui cerca de Java, porque al ver una carretera tan buena, pues, y tan importante, pues pensé que iba a ser cerca de una capital. Pero no, para mi sorpresa fue Kalimantan. Y tenemos Tierra Roja. Y tú antes dijiste que había Tierra Roja. Esto lo he aprendido hoy. Esto no lo sabía que había Tierra Roja aquí. Así que pienso que podría ser. Sería cuestión de escanear y buscar alguna que fuera doble, porque esta es doble, si no me equivoco. Del otro lado hay carretera. Y no sé cuáles son dobles, pero no sé si tú lo sabes, Piro. Así que ilumíname si sabes algo. Bueno, a ver, acá tengo un 50-50, amigo horrendo. Bueno, voy a recuperar algunas cosas que dijiste. Primero, hay oil pumps, hay tierra roja, hay caucho. Caucho, mostrame el mapa. Mira, hay lugares donde yo sé que hay caucho que he visto. Y uno es el sur la parte de sur Sumatra, cerca de Lampún. Ahí hay bastante. Toda esa región, norte de Lampún, sur de Sumatra, lo que te sale como meridional, que es South Sumatra. Toda esa región, por el centro de las dos regiones, te diría. Ahí hay tranquilamente. Y entonces con Tierra Roja y Olpam tranquilamente podría llegar a ser una buena que es posible. No es la única que tengo en mente, pero bueno, si tengo entendido que otra cosa hay por ahí es que también hay rutas de concreto. Yo he visto algunas, me han salido en Lampung y con plantaciones de caucho. Así que también me confirmaría que podría llegar a ser. Pero el otro lugar donde justamente también hay Tierra Roja, Oil Palms y carretera concreto es Kalimantan. Así que bueno, acá para mí es otra vez entran los vibes, tener la suerte de alinear y encontrar la carretera. Y bueno, Kalimantan también es grande y ni siquiera podría cerrarme a la idea de West Cali, que es donde estás vos ahora, sino que también podría ser la parte de Borneo más central Borneo. Así que bueno, yo no tengo una sola que es, pero bueno, me la jugaría a Sumatra por ahí quizás. Y capaz que estoy errando feo y bueno, y ahí quedamos. O sea, con un Oh, poco de inseguridad me iría al sur de Sumatra a buscar una carretera ahí. aquí el tema es encontrar una doble, pero bueno. Yo antes la escaneé así para arriba, pero no me da. Así está más o menos alineada, creo. Más o menos tiene la alineación. Así que nada, le voy a dar a esa. Ah, vale, y era. Esta no, se ve que no la miré. A ver. Ah, Bien. es que no marca que es doble. Ah, sí, había que hacer un poquito más de zoom. Vale, vale, vale. Ahí está la doble. Bueno, muy buena que es también. La Tierra Roja.
las palmeras de aceite y las carreteras dobles que puedan salir de Lampung. Sí. Perfecto. Y el caucho también, el Y rubber el tree. caucho. ¿Y el caucho que sale? Me dijiste en qué zonas, tanto en Cali también. Sumatra meridional, que sería South Sumatra, Lampung, y también sale en Kalimantan, no me acuerdo ahora en qué región, pero creo que también salió. Ah, vale. Vale, esa no la tenía yo. La localización del caucho en Indonesia no la tenía yo. Ujú. Bueno, Bueno, la siguiente. Ahora a lo último paso a los letreros. Bueno, bastante free. Tenemos un poste bastante regional. Tenemos otro para, por si había alguna duda. Todo está muy seco. Y este poste con esta barrita que llega hasta el último insulador, y no confundir con uno que llega más o menos hasta aquí, que es casi el último insulador, sino justamente al último insulador, ya nos dice que estamos en una de las nusas. No sé si Bali no cuenta, me imagino, aquí, porque Bali tiene eh, otra no, Bali particularidad el también tiene ese poste. poste. Sí, Ah, ese también poste tiene este también lo tiene poste. Bali. Aparte Sí, del sí, cuadrado típico, que es un cuadradito que tiene ahí, que sí. este no sé si, mira, no sé si lo Que de tiene ahí hecho se justamente. ve. Sí, Sí, sí. sí que ojo, Bali. Sí, sí. Vale, bueno, igual se ve bastante seco, ¿no? Y si no entiendo mal, contra más al este en las nusas, más seco es, hasta llegar aquí que es mucho más verde, ¿no? Algo así, ¿era? Y sí, esto, bueno, este poste primero es Nusas. Está solamente en Nusas en Indonesia y en ningún lugar más. Y es que sea simétrico, la barra de arriba, el pole top, y la barra de sujetador tiene que ser bien ancha y va desde el insulador hasta el medio, sin un ángulo como si fuese de 90 grados. Bien, sí, acá lo que tenemos son varias cosas. Es difícil igual, porque las nusas siempre hay una tendencia a ser más seco hacia el este, pero hay regiones dentro de cada una de ellas que a veces es más seco que otras. Por ejemplo, otra cosa acá es el arroz, que se ve también, que eso, bueno, en general el arroz también está la tendencia a ir más hacia el lado de Java, porque es donde más se planta arroz. Em, entonces vos también te puedes decir, uy, el arroz, ojo. Pero bueno, no es que no significa en las otras nusas no haya arroz. Bueno, está ese cuadrado cuando salimos con Bali antes no lo dijimos, pero sale solamente en Bali y capaz que algunas de las más. Yo acá es donde empiezo a decirle a todo el mundo que me pregunta sobre Indonesia que no hay que casarse con ningún meta, que hay que estudiar la LOC viendo todas las posibilidades porque se repiten. Y hay veces que vos vas confiadísimo porque viste un meta que vos sabés que solamente es de una región y de repente justo aparece un post y te mandas cualquiera. Pero Mm. digo, nomás para que lo tengas en cuenta, tenerlo en cuenta. Bueno, no, en realidad no hay mucho más. Ahora tenés que buscar tenés que buscar las opciones posibles. Si me voy a las Nusas, mira, puede ser Timor tranquilamente, que es Palau, Timor es la isla totalmente, es la más este posible, puede ser una opción. Así como seco también puede ser Sumba, aunque en la log no me pareció tan Sumba, sinceramente. Eh, Sumba es muy especial, aparte hay mucha arquitectura que se puede distinguir. Y esta región, así en general no me pareció, pero bueno, puede ser una opción. Y después tenés lo que sería Sumbawa, que sería West Nusa. Y esa región se llama Sumbawa, que es la parte más seca sobre todo, que también podría llegar a ser. Entonces, bueno, acá tenés que elegir, acá podemos errar, hay como tres opciones. Eh, Bueno, aquí lo que no no sé veo si, son montañas, ¿no? Igual que no quiere decir que no existan ahí detrás, pero no las si vemos. estás medio como en una colina. Mm. Mm, Y podría ser. el cuadradito típico que se ve aquí, que es un rectángulo, que se ve aquí de Bali, no lo llego a ver claro, no estoy seguro. Entonces mejor no imaginárselo, como decías tú. Igual a veces vemos metas que no están y queremos verlos y los vemos. He visto aquí que hay un pequeño techo de teja. ¿Ves? Este parece teja, no sé si Sí. tampoco sé si es teja verídica, igual es teja falsa, pero sí parece que sí, que es teja. Pero el resto son todo de chapa, así que no. Yo descartaría Bali, la verdad. Incluso Sí, Lombok. Lombok también puede ser. A mí me gustaba también Lombok. O Sumbawa me gusta también. Timón me parece Podemos. muy arriesgado. Eso es lo que puede llegar a ser, pero es medio arriesgado. Porque si no es, perdiste un montón de puntos. Pero bueno, podría Pero llegar a bueno, ser. No es una lo que yo me voy fría a Lombok.
Más que nada por el arroz, capaz, porque no recuerdo si hay mucho arroz en Lombok. Bueno, lo que Así podemos que bueno, hacer es un nada. hedge. O sea, si realmente estamos entre esta de Estoy muy aquí, inseguro en él. entre Sumbawa y Timor. Entonces, bueno, podemos pegar una zona plana de aquí de Sumba, por ejemplo. Esto es hacia el norte. Hacia el norte no hay montañas. Pues metemos algo así. Y si no es, pues no es, no pasa nada. Bueno, dale, estoy de acuerdo. Mira, era Bueno, pues Lombok. entonces sí era. Sí era Lombok ahí. Bueno, digo, el tema viene ahora, porque aquí no se ve mucha infraestructura, más que esta casetilla. Y tenemos esto de aquí, que no sé qué es, pero seguro que es algo interesante. Pero no sé qué es, debe ser algo religioso seguramente, pero no sé lo que es. Y palmeras, tal vez cocoteras, no las veo bien, está un poco lejos. Pero sí, pero creo que son cocoteras. Hay un montón, ¿eh? Hay muchísimas. Luego veo que es un poco seco todo. Veo, esto debe ser arroz otra vez, ¿no? Y una montaña, una cordillera allí al sur, sí, más o menos sur. Y una montañita ya más grande al norte. ¿Qué quiere decir eso? Pues ni idea. No tengo ni idea de dónde estoy. Porque sí, porque las cocoteras, que es lo que me podría dar pistas, sí, siempre me tira al noreste. Siempre esta zona de aquí. Sinceramente, no sé, no reconozco esa zona ahora mismo. Entonces no tengo ni idea, Piro. Cuéntame tú. Uf, esta es una log que también es medio complicada, pero bueno, vamos a intentarlo. Primero quiero que me alinees el sol. A ver a dónde lo tenés. Si podés. Tenemos al sur. Bien. Estaríamos más cerca del. Bueno, sí, es muy difícil, no sé. A veces cuando miramos el sol, o sea, podemos darnos cuenta, por ejemplo, si son las nusas, capaz. Porque con las nusas el sol lo tendríamos más hacia el norte. Y quería descartarlas, porque es una loc como capaz que la anterior, que teníamos muchas cocoteras, o sea, así, pero no me daba esa sensación. A mí Igual, lo perdón, único que la sombra, para aclarar, la sombra la tenemos al norte, Piro, ¿eh? O sea que puede ser norte, hemisferio puede norte. ser, sí, pero lo tenemos bastante arriba el sol y un horario bastante de mediodía, entonces no sé si justo está lo que es tanto. Pero bueno, capaz que me quería jugar el intento de descartarlas. Yo acá lo que voy ¿sabes qué? Me iría a una zona pero muy, muy particular y solamente por la sensación que me da ver las montañas llenas de cocoteras. Que esa zona, así, vos las ves por todos lados, por arriba, esas, viste, ahí al fondo, y que se suben a la montaña. Esas colinas así con cocoteras es muy de una zona que se llama Gorontalo, que queda en el norte de Sulawesi. En el norte de Sulawesi también tranquilamente se podría ver plantaciones de arroz, sobre todo en Manado, que hay un montón, pero por los valles me suena más Gorontalo. Eh, Tenés que encontrar una zona de arroz en Gorontalo, y eso no es fácil. Yo creo que sí podría llegar a hacer algo por ahí, pero también podría ser tranquilamente más cerca de la ciudad de Gorontalo, que está a tu derecha. Pero bueno, si te gusta de ahí, también le puedo dar. Sí, no, pero bueno, contar cómo fue la primera opción que me diste, ya empecé a alinear a ver si veía algo. Ujú. Pero realmente puede ser cualquiera, ¿no? ¿Tú Sí, cuál crees que sería más probable? podría ser también esa parte al lado de Gorontalo, del estado de Gorontalo, ya más de Celebes septentrional, también podría ser como esa parte ahí. Porque la vibe me da que me es más Gorontalo, ahí ya es un poco más húmedo, pero bueno. Y también hay arroz, pero por las colinas que te dije antes me da más vibe de ahí. Puede ser otra parte de Sulawesi, sí. Puede ser las Nusas, como dijimos al principio, creo que también. Java seguramente que no, aunque hay arroz, como dijimos mucho en Java, las vibes te da que, y más que nada los tejados que son de chapa, yo lo descartaría. Eh, no hay mucho más, me parece, para analizar acá, porque tampoco hay tantos metas. Son colinas, cocoteras, tejo de chapa y bueno, y rezar. Bueno, nada, he intentado alinear esta montaña que igual es más grande de lo que parece porque lo tapan las nubes, que la tenemos al este. Solamente voy a tener en cuenta esa montaña, estas son colinitas. Y esa colina de atrás, y así buscando algo por aquí, me ha dado esto. Estas dos al este y colinitas atrás. Entonces, bueno, le voy a dar ahí. ¿Te Dale, parece? dale, dale. Bueno, era, Mira, era Nusa. Mira, yo quería descartar el mar atrás porque veía justamente unas mira. colinas. Pero sí que estaba el mar detrás de las colinas. Así que bueno, igualmente Bueno, es muy buena guess. O sea, es muy buena zona. Si el rival no lo sabe, es muy, muy buena guess. ¿No? Porque seguramente un rival que se lo sepa más o menos, seguramente vaya a Grontal o Celebes o Norte. O a lo sumo un Hedge, no creo que vaya a clavar justo
la puntita, ¿no? De Sí, este... esa zona en general son carreteras mucho entre montañas o costeras, ¿viste? Como vos lo ves la costa. Mm, Entonces es muy difícil reconocer de otra forma esta zona. Y además puedes reconocerlo a lo sumo por el auto y el copy, que a veces hay mucho 23, si no me equivoco, por esa zona también. Pero más que eso, la verdad, se me dio, en ningún momento se me cruzó por la cabeza que podía llegar a ser ahí. bueno, vamos a ver qué más nos sale. Casitas blancas, modernitas. Taca, taca, ya estaba leyendo yo al principio por si veía algo. Yo a lectura rápida tampoco me sé muchos cabupates ni nada, entonces no suelo reconocer nada, pero bueno, rápidamente tenemos otro poste de Nusa, muy verde la zona, esa cosa rara que sale. Uy, esto me suena de que es algo, pero no sé si sirve realmente, pero me suena. Y las Casas Blancas no me dicen nada, me parece todo muy turístico. Voy a volver a revisar los postes por si fuera Bali, pero claro, tienen esta cosa y no tienen la parte cuadrada. Techo de Ujú. chapa, no veo nada cuadrado. Pues poco más, a ver, el color de la tierra arenoso, parece playero, Sí, tipo sí, mismo se ve los el de agua así al costa. fondo. Así. Allí, ¿no? ¿O dónde? No, yo no he visto, ¿eh? Sí, sí, en esa dirección misma, donde más está recién al fondo, en el horizonte, fíjate. Ok. Creo que está el agua, Ok, bueno, creo, pues nada me más que pareció. añadir por mi parte. Si tienes algo, Eh, algún dato más. y acá sí, a diferencia de la otra de Nusas que nos pasó, me pareció mucho más para el lado de lo que es Timor y todo eso. Ya la vegetación cambió totalmente. Y de hecho te voy a mostrar una planta que yo la uso mucho como para ir para este lado, de lo que sería Timor o las Nusas más del este. Que es esa misma que estás enfocando a tu derecha abajo, que es como violeta moradita. Esa. Ujú. Es una excelente planta que la vas a ver en Timor, la vas a ver en la isla de abajo de Timor un montón, si quieres mostrar el mapa. Y también en la Nusa Tenggara Oriental del Este. Ahí también sale mucho. Entonces, tranquilamente estamos para mí en esa región. ¿Qué pasa? Es bastante plano y como dijiste, bastante costero. Yo acá me inclinaría más hacia Timor o la isla donde estás ahora, sinceramente. Ok. A ver, Y, mostrame un poco más la loca, a ver si hay algo más que puedo ver. perdón, ¿cuál dijiste que era Tengara de las Esa, Nusas? sí, no, no. No, iría más hacia Nusa Tenggara, sería donde está tu mouse ahora, hacia la izquierda. Hacia la Ah, izquierda. bueno, No, 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 no. Nusa Tenggara Oriental, eso mismo. No, no, arriba donde estás no, ahora. arriba. Aquí, perdón, Esa, no esa. conseguía leerlo, no conseguía leerlo, perdón. Vale, ok, ok. ¿Qué pasa? Esa isla, lo que tiene de particular es que la mayoría son caminos entre montañas. Y bueno, es como que más del 70-80% estás entre las montañas, literalmente. Y no es esta lo que es más costera, más playera. Por eso me inclino más por Sí. las otras islas que hicimos antes. ¿Puede ser Incluso Zumba? Sí, puede ser diría también. diría un poco Eh, turística incluso, ¿no? Por este tipo Ujú. aunque no es la típica log de turista, pero más o menos, ¿no? Zumba, capaz que la que no mencioné que podría llegar a suceder. Pero hay algo más que me hace ir todavía más a las islas donde yo decía, que es, fíjate la casa que tenés a tu derecha. Esa. Fíjate, fíjate que tiene un muro de piedra. Ujú. No, no, Sí, sí. el muro no en la casa, sino en el frente de la casa, sobre la carretera. Ese muro de piedra. O sea, Mira, la carretera. No, 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 el muro de piedra. En el esa misma muro casa. en la carretera. Ah, perdón, Eso mismo, perdón, perdón. eso es muro de Sí, piedra. sí. Pues, Ese muro de piedra abunda un montón y sobre todo en la islita donde estás ahora, abajo de Timor. No quiero decir que sea 100% ese, pero bueno, yo me dan ganas de sí, sí. mandarle a decirle a esa Bueno, isla. Puede si ser, a ti, puede ser que sea el sur de Timor. si a ti te dan ganas y antes me lo Eh, dijiste que con esta planta también sería súper probable, yo voy como un valiente ahí, vamos, no me importa nada. No me sí. importa el elo, Pero no me para, importa antes que le nada. mandes, sí, antes que le mandes, estos metas que dije pueden estar en las otras islas que Sí, nombramos. Pero bueno, sí, yo estaría entre Timor, donde estás vos ahora, y Sumba, y Palau Sumba también podría llegar digamos a que ser. las cuatro del sur y Nusa Tenggara. O sea, mitad este de las Nusas es lo más probable. Si no estás seguro, vas aquí al medio. Y como somos unos valientes, pues nos venimos a esta islita del sur. No, no Sí, vengo a ahora esta llegas porque en no, esa no sé si tiene isla, Nieves, cobertura. y Bueno, esto es muy llegas fácil. a esa isla donde estás ahora, y Estamos en una nos principal, vamos, ¿eh? Y alinea muy bien no, con esta. Así que, bueno, y con esa. Sí, sí, bueno, tiene buena alineación, ¿eh? Una cosa muy buena en general, tiro ahora.
para las islas, cuando notamos que estamos en una isla, ya sea esta, Florida o la que sea, y alineamos, y la alineación de la carretera principal, que esto parece bastante principal para ser una isla, ¿vale? Tiene la forma de la propia isla más o menos, las probabilidades aumentan un montón para determinar. Así que bueno, vamos a apostar Ujú. por esta. Y 3, 2, 1. Sí, señor. Mirá. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Es Buenísimo. una isla que sale y es sacable, así que está bueno que haya salido. Qué bien. Nada, aparte, vamos a terminar un pedazo de vídeo con esta pedazo de guess que te va a dar hasta el clickbait de la miniatura del vídeo. Espectacular, espectacular. Vamos a ver el resultado. Hacemos un análisis rápido. Primera ronda. Aquí están separaditas, se ve mejor. La clavamos con esas palmeras de aceite. Esa tierra blanca que no era roja, porque si hubiese sido roja hubiese sido más al sur, que no tenemos en esta zona de aquí la tierra roja. No recuerdo si había algo más, creo que simplemente era una plantación enorme de aceite. La número 2 teníamos una carretera de concreto. Teníamos caucho y teníamos palmeras de aceite, las dos cosas. Creo, ¿no? ¿Piro? ¿Teníamos palmeras de aceite o me estoy equivocando? Sí, En y esta todo también. eso que dijiste y Tierra Roja también teníamos ahí. Y tierra roja. Entonces eso nos hacía inclinarnos hacia el sur. Descartamos Kalimantán porque, no me acuerdo por qué, por algún motivo. O sea, no es que lo Porque era descartamos, era muy menos probable. plano Era y plano. sí, era muy plano, demasiado plano era. Y creo que por el caucho también, pero no me acuerdo por qué era más. El caucho. Pero Sí, sí. quizá había algo más. Bueno, la cosa es que Y, la y clavamos. sí, Y luego tenemos la sí. 3. Que la Ah, 3 eso era una fue de las difícil. nusas. Sí, no sabíamos exactamente cuál era. Bueno, nos la tuvimos que jugar un poco al medio y al final pues terminó siendo Claro. Lombok. Que era bastante difícil de sacar, la verdad, con esas montañas. Pero Sí. bueno, por lo menos para nosotros. Pudimos haber ido ahí, capaz que sí, pero bueno, había cosas, era Sí, muy seco y siempre esa zona la vemos un poco más húmeda en general. claro. Bueno, pero si adivináramos todos los pueblos del juego, estaríamos en la World League jugando, no estaríamos haciendo videitos para YouTube. Así que bueno, es lo normal, es una guess totalmente normal. Esto en una partida contra un Master 1 o un Champion de 1300, 1400 es una pedazo de guess. Seguramente los jugadores saquen las nusas porque sabiendo ese poste es muy fácil sacar esas nusas, pero si estás en un nivel de oro, bueno, ya no decir plata o bronce, esta guess es una pedazo de guess porque tu rival va a ir literalmente al medio si es que saca Indonesia incluso, ¿no? O sea que ya con tu saber esto es maravilloso. Y bueno, la número 4 teníamos esas palmeras cocoteras, plagado, era una plaga, y que incluso subían la falda de la montaña, pues decíamos que suele ser por la zona esta de Gorontalo, de Célebes y incluso Célebe Central, donde también nos encontramos caminos muy montañosos. Aquí se daba que había arroz, entonces era un poco difícil determinar pues dónde podía ser esa plantación de arroz más las palmeras cocoteras. Y la número 5 pues la que acabáis de ver, que la hemos súper clavado, la verdad que es así una pedazo de guess, nos lo ha dado esa plantita, el ángulo, el murito de piedra también ha sido muy clave, ¿no? Todo ese tipo de metas que pueden ser, Ujú. le dan una alta probabilidad a esta islita de aquí y también le dan mucha probabilidad a Timor y bueno, como decíamos, a Sumba y a la mitad este de las Nusas. Así que bueno, maravilloso. Bueno, Piro, pues un placer, la verdad. He aprendido muchísimo con las cosas que me has dicho. Imagino que los que estén viendo este vídeo también aprenderán algunas cosas. Espero que mucho. Y si a la gente le ha gustado, pues que eso, que nos lo dejen en comentarios, que volveremos a hacer más vídeos. Si hay alguna cosa en particular o tienen alguna duda o quieren saber algo en concreto de este país, Indonesia, pues que lo dejen también en comentarios. Piro también estará ahí contestando y escribiendo a los comentarios, a las preguntas. Y yo también, por supuesto, si sé contestarlas. Y nada, Piro, que muchísimas gracias. Espero que vuelvas pronto. Gracias, estuvo buenísimo, la verdad. Se nos salió Calimantán, pero bueno, creo que tuvieron tremendas veces y no troleamos tanto. ¿Verdad? Es verdad, ¿no? Y salió muy bien. Y la última fue espectacular, así que nada, el vídeo va a quedar redondo. Bueno, pues un abrazote. Nos vemos en la próxima, Piro. Chao, chao. Vale. Ya está aquí todo por mi parte. Espero que te haya gustado el vídeo. Deja un me gusta si quieres que sigamos trayendo contenido como este. Por mí esto ha sido todo. Hasta la próxima ronda. Chao, chao.